¿cuál es el ATA? El ATA 31 del Sistema Común de Pantallas. Actualmente ya sabemos que el Sistema Común de Pantallas hace referencia a lo que antiguamente se conocía como instrumentos, porque ya en los aviones modernos tenemos las pantallas de cristal. ¿Vale? Igual, la información pues ya es sabida, cualquier discrepancia con los manuales del fabricante y los de las aerolíneas, prevalecerá estos manuales ante el manual de capacitación. ¿Qué es lo que vamos a buscar? En el sistema común de pantallas debemos de conocer los control panels, ya hablamos de algunos control panels, las pantallas principales, la Primary Flight Display, Navigation Data, y dentro de las de Navigation Data tenemos la de Board, Approach, Map, mapa, modo plan, y también hablamos del byte. ¿Vale? Entonces, dentro de estas pantallas, pues también es importante conocer lo que es los propios sistemas, ¿no? Porque al final de cuentas el sistema es el que nos va a controlar un instrumento en la cabina. Entonces, el propósito del sistema común de pantallas es proporcionar información a las DEUs, a las Display Units que tenemos en la cabina de pilotos. ¿Cuántas DEUs tenemos? 6. Bueno, las Display Units, ¿no? Ahí se nos confundimos. Las Display Units son 6. Y las computadoras electrónicas, que son las Display Electronic Unit, son 2. Entonces, las Display Electronic Unit son las encargadas de mandar información, es la interfase. Reciben información de los sistemas y manda información a las pantallas, las famosas DEUs. ¿Vale? Entonces, tenemos 6 pantallas. El canal de comunicación es el de fibra óptica. Tenemos 4 conectores de fibra óptica. Físicamente están conectados estos conectores en los pies del capitán, en los pedales, ¿no? Entonces, dentro del sistema común de pantallas tenemos actitud, navegación, modos de vuelos, datos de motor, que son las famosas pantallas EICAS. Dentro de los paneles de control, ¿sí? Ajá, la fibra óptica es más efectiva, aunque es más delicada. La fibra óptica es un tubo donde va un canal de luz, un haz de luz, y el haz de luz es el que lleva la información en el 787. Es más delicado en qué aspecto. Un cable de fibra óptica, si lo doblas, ya no sirve, ya dejó de funcionar. Entonces, recomendación, cuando estén en el 787 y vean el cableado suelto, tirado en el piso, no lo pisen, porque ahí sí, si lo pisas, se llamaba cable, ¿sale? Y todavía el cable coaxial lo puedes pisar y no hay tanto problema. Esa sería la pequeña diferencia, ¿vale? Entonces, 787 usa canal de fibra óptica y 737 usa todavía el cable coaxial, ¿vale? Entonces, este es el esquemático como tal que nos interesa saber, que ustedes lo conozcan, porque al final de cuentas ustedes deben de saber el sistema. Yo tengo 2 Display Electronic Units, 2 computadoras, que se van a comunicar en el lenguaje ARIN 429. Estas computadoras van a mandar información por medio del canal acople coaxial. ¿Cuántos acoples coaxiales tengo? 4. Van a llegar esa información a las Display Unit y tengo 6 Display Unit. Yo voy a controlar la brillantez por medio de un panel de brillantez. Aquí lo tenemos, son 2 paneles de brillantez que están respectivamente en los paneles 1 y panel 3 de la cabina. Y tengo mi sensor. ¿Cuántos sensores de brillantez tengo? 2 RLS. Entonces, también por otra parte, yo voy a controlar la información que voy a poner en las pantallas por medio de los paneles. Tengo el Display Select Panel. Sí, adelante. Sí, no, tienes 2 RLS de forma general. Son los que van en la ventanilla. Los que están aquí. Tengo los 2 parabrisas y aquí está uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Exactamente. Esos sensores detectan las candelas, el grado de luminosidad del sol, y de esa forma, con los 2, de forma simultánea, regulan la brillantez del propio panel, ¿no? También, si ustedes quieren subir un poquito más, tienes el panel para subirle o bajarle la brillantez del propio panel, ¿vale? Entonces tengo 2 nada más. Entonces yo tengo 2, es importante saber cuántas piezas tengo. Tengo 2, 4 acoples coaxiales, 2 DEUs, 2 Display Electronic Unit,
Tengo dos EFIs que están, aquí no lo marcan en el panel 7, pero sabemos que es el panel 55, ¿sale? Es el panel 7, los tenemos. Los EFIs son los que nos van a ayudar a controlar la información que vamos a poner en las pantallas. También tengo los respectivos displays, Display Source Selector, Engine Display Control Panel. Entonces yo puedo seleccionar qué quiero poner, ya sea parámetros de motor o tipos de pantallas. Entonces con esos displays yo voy a seleccionar, ¿sale? Entonces yo voy a tener mis paneles, panel 1, panel 2, panel 9, panel 3, panel 7, panel 5 overhead. De esa manera pues ya voy conociendo todo. La pantalla principal, Primary Flight Display, es la que nos va a servir para tener los instrumentos básicos, que es velocímetro, horizonte artificial, altímetro, vertical speed, datos de navegación, rumbo, heading, y también vamos a tener la pantalla de navegación, Navigation Display o Navigation Data, donde vamos a tener diferentes modos, modo board expandido o modo board centrado. Voy a tener modo aproximación expandido o modo aproximación centrada. Aproximación pues nos da un detalle al aeropuerto donde voy a aterrizar, al sistema de aterrizaje por instrumentos, el ILS, Instrumental Landing System. El modo mapa me dibuja el plan de vuelo, todo lo que yo puse en la ruta, DUTI, IAN, todo lo que yo puse en la ruta me lo va a dibujar en el modo mapa. Modo mapa expandido y modo mapa centrado. Y también tengo el otro que es de situación vertical, que nos va a dar referencia al terreno próximo, ¿vale? Entonces, de estas pantallas, pues también voy a tener la famosa pantalla EICAS. EICAS primario, parámetros de motor primario y parámetros de motor secundario. Ahí sí es importante que ustedes detecten todos esos parámetros, identifiquen de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué es el N1? ¿Qué es el EGT? ¿Qué es N2? ¿Qué es el Flow? FF, que es Oil Press, Oil Temperature, Oil Quantity y vibración. Ahí tenemos parámetros de vibración y ahí tenemos dos sensores. ¿Se acuerdan los dos sensores? El principal, el ABM, que va en los bearing, en los soportes. Cuando lleguemos al motor vamos a ver físicamente los bearing. Y también el otro, el de la carcasa, el sensor de la carcasa. FFCC1, algo así. Tiene un nombre medio raro. Entonces ahí nos da una lectura. ¿Vale? Así como tengo la pantalla de parámetros de motor primaria y pantalla de parámetros de motor secundaria, tengo la pantalla EICAS, parámetros de motor compactada, que es donde viene toda la información, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi pantalla Multifunctional Display, donde voy a ver los sistemas del avión. Eso me sirve para mantenimiento, Multifunctional Display. Puedo ver el sistema hidráulico, sistema neumático, y ahí con un tachecito, ahí como en este caso la llanta, me dice, tienes una sobrepresión de 5.6, te va a indicar cualquier anormalidad que aparezca en cualquier tipo de sistema. Entonces es muy noble. Y pues lo que comentamos, el famoso BAI, el Build Test. El BAI nos sirve para hacer una autoprueba de los sistemas. En este caso ahorita estamos aprendiendo Common Display System, Charlie Delta Sierra. Entonces tú entrarías al Charlie Delta Sierra para darle BAI y conocer qué falla pudiera tener. Ayer nos adentramos un poquito, todavía no nos metemos bien, pero conocimos un poco cómo darle ese BAI, ¿no? Vieron que es bien noble, nada más es darle 3, 4, 5 botonazos y directamente te da el código del fallo y te describe exactamente qué es lo que le está fallando, ¿no? Y esto nos sirve. Sí, adelante. ¿Cómo relacionar el byte con los elementos del sistema? Recordemos, al final de cuentas, si el sistema le falla, recordemos un sistema que es un conjunto de elementos, ¿estamos de acuerdo? Y si el sistema tiene una falla, uno de los elementos falla, ¿estamos de acuerdo, no? Entonces, si el Common Display System falla, este es el esquemático de los elementos que yo tengo en el Common Display System. ¿Qué puede fallar? Los tableros, los displays.
que es muy improbable que el tablero falle, pero me puede fallar las computadoras, los DEUs, los Display Electronic Unit, me puede fallar los coples coaxiales, o me pueden fallar las pantallas. Entonces, mis elementos de mi sistema Common Display System, sistema común de pantalla, son tableros de control, el EFIS, Display Electronic Unit, 2, 4 coples coaxiales, 2 sensores de luminosidad, 6 pantallas. Ajá. Los elementos que forman parte del sistema. ¿Vale? Uno de esos elementos debe de fallar. Nada más que aquí, vean, el DEU recibe información de muchos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del byte que vimos ayer. En el byte que ayer vimos, te decía, nos falló un DME. Entonces, realmente el DME no pertenece al Common Display System. ¿Estamos de acuerdo? Pero el DME reporta al DEU. Entonces, vean la importancia del DEU. Entonces, el DEU recibe información de todos los sistemas. Entonces, él señala indirectamente cuál te está fallando de otros sistemas. ¿Vale? Porque recibe información. Entonces, tenemos las pantallas, EICAS compactado y el famoso byte, ¿sale? En esta parte nos quedamos, empezamos a conocer los coples. Si en dado caso nos llegaran a fallar los coples coaxiales, están en los pedales de los capitanes, va a ser nuestra chamba. Los sensores de luz los tenemos en el arribita del panel 7, son los que detectan las candelas. Los DEUs están en el compartimento eléctrico-electrónico, ¿vale? Entonces, ¿cuántos DEUs tengo? Tengo 2, ¿vale? ¿Qué tipo de electricidad o qué tipo de fuente trabaja el Common Display System? Comentamos que era pregunta clásica, trabaja con fuente de corriente directa de 28 volts. Los breakers, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Se acuerdan? En el panel 18 y en el panel 6, ahí tengo los breakers, los que alimentan de energía a las 6 pantallas y a los EFIs. Aquí tengo los EFIs y las pantallas y a las propias computadoras. ¿Quién necesita electricidad? Necesita las pantallas, Left Outboard Display Unit, Left Inboard Display Unit, Upper Center Display Unit. Estas son 3 pantallas. ¿Qué otras pantallas necesitan electricidad? Pues también la Red Onboard Display Unit, la Right Onboard Display Unit, la Lower Center Display Unit. ¿Qué significa? Si se me llegara a apagar la pantalla Right Onboard Display Unit, está del lado derecho, ¿qué panel tengo que ver del Circuit Breaker? El panel 61. ¿Sí lo ven? Si me llegara a fallar el D1, ¿qué Circuit Breaker debo de ver? El panel 18. Si me falla el Circuit Breaker, si me falla el DU2, ¿qué Circuit Breaker debo de ver? El panel 6. Entonces, con este esquemático ya te orientas, ¿sí? ¿Qué breaker vas a buscar? En el AMM, bueno, recuerden, en el AMM viene el procedimiento de cómo reparar cualquier DEU. En el manual eléctrico, ahí se vende más a detalle. Realmente que tú estás viendo, este esquemático, es para analizar la falla. ¿Sí? Oye, Master, se me apagó la pantalla central izquierda. ¿Cuál breaker vas a checar primero? El 18. De hecho, son left, aquí vemos left, upper, la central superior. Aquí nada más es la central superior y aquí la lower central está en la derecha. Ahí sería la única diferencia. Se me apagó la pantalla central inferior. ¿Qué breaker voy a buscar? El 6. Este esquemático te sirve de mucho, ¿vale? Porque te orienta desde dónde vas a rascarle la falla. Exactamente, sí. D1, lado izquierdo, D2, lado derecho.
¿vale? Si nos, podría presentarse en la MEL. este tipo de esquemático, no, en la MEL no aparecen esquemas. Y a la MEL nada más te dice, puedes seguir volando o aplicas diferido. Acuérdense, nada más es la que nos da la referencia si es aeronavegable o no es aeronavegable. ¿Vale? Entonces, con ese esquema, pues nosotros ya vamos a trabajar. También hablamos de los pins de programación. Los pins nos dan, digamos, el software de identificación de cada uno de los elementos. La paridad, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de la barra de estado ARIN 429. Cada pantalla envía los datos de configuración de regreso a los DEUs por medio de las barras de estado ARIN 429. Datos del estado de la propia computadora, datos del alfiler, datos del sensor, datos de conexiones coaxiales. Realmente es la información que manda de forma electrónica a los propios sistemas. Ahí que tenemos que aprender, ARIN 429 simplemente es el lenguaje de comunicación entre sistemas del propio avión, ¿vale? Cada unidad electrónica de pantalla tiene dos ensambles de tarjetas circuitos generadores de gráficos, GGCCA, Graphics Generator Circuit Card Assembly. Cada generador de gráfico hace un formato para indicación de datos, entonces transmite estos para 4 acopladores coaxiales. Es la forma como trabajaría, ¿no? Los generadores de gráficos son los que hacen los dibujitos. El acoplador coaxial es un divisor entre 6, las salidas de 6 acopladores coaxiales conecta cada una de las pantallas, que es lo que veíamos, ¿no? Siempre vamos a tener esa redundancia. De hecho, este esquema de acá atrás está más bonito porque nos pone, nos da los colores, ¿no? Ahí, un acople coaxial nos da señales rojas, otro acople coaxial nos da señales azules. Cada acople nos da 6 señales. 6 señales, y como tengo 4, tengo señales rojas, azules, moradas y verdes. Entonces, cada pantalla recibe una señal de cada color. Entonces, prácticamente es improbable que toda esa combinación nos falle, ¿no? Sí, reemplazan, sí. Si se nos va la señal roja, queda la azul. Si se nos va la azul, queda la moradita. Y si se nos va la morada, queda la verde. Ajá, sí, es por otros coples. Supongamos, se nos apaga el cople 1, se me apaga, o sea, deja de funcionar. Tengo el cople azul. La misma información. Entonces, redundante, se nos apagan los dos del izquierdo. Tengo los otros dos, el morado y el verde, los del otro lado. Y me los manda de forma cruzada. Me los manda de forma cruzada. Luego, nada más el piloto va a ver un parpadeo en la pantalla. Se va y viene. Es que ya salió uno y ya entró otro. Lógicamente le va a mandar una señal. ¿Sabes qué? Ya falló. Y manda el ATA, ¿no? Falló un cople. ¿Vale? Pero sigues teniendo la información. Sí, o sea, nada más es como didáctico el color. Todos mandan información a las 6. O sea, ya sería mucha mala suerte que se te apagaran los 4 coples, ¿no? Ya estás muy salado, ¿no? Y todavía que se te vayan los 2 dedos. ¿No? Ya es mucha mala. Vean, es altamente redundante el sistema, ¿no? Entonces ahí vamos a tener información de una forma o de otra, ya sea con la redundancia de los coples. Este sería para identificar los circuit breakers. ¿Qué más tenemos? La paridad, los coples, la brillantez. Bueno, ahí ya trabajamos con la brillantez, no nos vamos a meter mucho a fondo. Y las interfaces de control. Bueno, aquí nos habla de los tableros. Vamos a tener 6 tableros de control. Eso es importante, si anótenlo como referencia. Tiene 6 tableros de control. Hay 2 EFIs. Dentro de los tableros están los 2 EFIs. El sistema tiene 6 tableros de control y dentro de esos 6 tableros están los 2 EFIs. Entonces, vamos a trabajar con señales análogas, digitales y discretas.
Los tableros trabajan con 8 señales discretas. Discretas. Y el tablero de pantallas de motor trabaja con 16 señales discretas. El tablero de control de pantallas de motor trabaja con 16 señales discretas. Entonces recuerden, las señales es la forma en que cómo tú mandas la información. Son señales análogas, digitales y discretas. Entonces el tablero de pantallas de motor utiliza 16 señales discretas. Ajá. Los tableros y lectores de pantallas trabajan, el EFIS trabaja 8 discretas. 8 señales discretas. El ARIN, que es el 429. Sí, es una señal discreta. Ahí está. Por ahí vamos. Creo que sí, ¿eh? No estoy tan seguro. El lenguaje es programación, ¿no? No. Señal discreta son cuando tienes una onda portadora. Es esa. Cuando manejas también el código binario. A eso se refiere, a señales discretas. ¿Sí? Entonces, igual ahí tenemos redundancias con las propias señales. Entonces, cada barra de tablero de control contienen datos. Entonces, todavía no nos vamos a meter, quiero que conozcan un poco más de los sistemas, de los datos que aparecen en el EFIS. Este es el esquemático de las señales. Vean, los EFIS reciben 8 señales discretas, 8, y los tableros de motor manejan con 16 señales discretas. Entonces tengo el EFIS del primer oficial, el EFIS del capitán, y esos trabajan con 8 señales discretas. Esa información va directamente al DEU. Entonces, los tableros selectores trabajan con los EFIS. Entonces, si fallan los EFIS, fallan los tableros. Estos son físicamente los tableros. Este es el EFIS izquierdo, este es el EFIS derecho. EFIS del capitán, EFIS del primer oficial. Los tableros trabajan con los EFIS. Estos son los tableros. El Left Display Select Panel trabaja con el EFIS izquierdo. El Right Display Select Panel trabaja con el EFIS derecho. Tengo el Engine Display Control Panel, que es el que tienes 18, ¿cuántas quedamos? 3 discretas. Y él también trabaja con los EFIS. Vean. Entonces, los EFIS son importantes. Y tengo los DEUs. Al final de cuentas, tú controlas la información que el DEU va a mandar a las propias pantallas. Como comentábamos, vamos a tener una barra de comunicación cruzada, como decían. En dado caso que se me funda el DEU1 o el DEU2, el que esté funcionando, manda la información cruzada, ¿vale? Se me funde el DEU1, la Display Electronic Unit 1, entonces el DEU2 manda información cruzada para que las pantallas del capitán sigan teniendo información. Recordemos, el DEU1 es el que va del lado izquierdo, entonces manda información al capitán, que es el panel 1, que es el que va del lado izquierdo, y el DEU2 manda información al primer oficial, que está del lado derecho. El 3, exactamente, y el 2 es el del medio. Entonces ahí pues, podemos generar esa alimentación cruzada, ¿no? Entonces cada unidad electrónica, la DEU, envían datos por medio de las barras de comunicación cruzada ARIN 429. Los DEUs utilizan 2 barras
porque hay infinidad de datos que deben de ser actualizados en la barra. Usualmente las dos barras tienen diferentes datos, pero algunos datos pueden ser transmitidos en ambas barras. Las barras de comunicación cruzadas tienen los siguientes datos: número de parte de hardware, número de parte de software, temperatura de frenos, datos de puntero, datos de mantenimiento, estados discretos analógicos, discretos del DEU. Entonces tenemos información electrónica en cada DEU. ¿Sí? Entonces la palabra de estado discreta analógica de la DEU tiene los siguientes datos: fuente seleccionada de datos de aire. Entonces hay que conocer la computadora de datos de aire. El estado del rumbo magnético o rumbo verdadero, datos del sistema de datos de inercia, el ILS, pantallas modo map, pantalla modo weather, Flight Management Computer, multifunctional display y fuentes de navegación y de estado de aire-tierra. ¿Vale? Hay que conocer más adelante algunos otros sistemas. Tengo los dos DEUs. Los dos DEUs trabajan alimentación cruzada para que siempre tengamos información, ya sea en la pantalla de capitán, la pantalla del primer oficial o pantalla central. ¿Vale? A lo mejor se me funden las pantallas y nada más les quedan las centrales, se usan las centrales, ¿no? O sea, siempre va a haber redundancia. Entonces vamos a tener las unidades electrónicas, los DEUs. Los DEUs también envían datos a otros sistemas del avión, que era lo que les comentaba. Ellos reciben información de los datos de avión, pero también ellos mandan información a otros sistemas. Además de mandar información a las pantallas, también ellos sirven como interfase para otros sistemas. Entonces el DEU es muy importante. El Display Electronic Unit trabaja igual con código ARIN 429. ¿Vale? Entonces, la barra GPM. Bueno, vamos a uno de los sistemas que tenemos que ir conociendo ahorita, la EEC. Para eso necesitamos entrar al motor, antes de entrar a la barra del EEC. Vamos a los sistemas de navegación. Hasta ahí le hacemos un paréntesis al Display